Buenas noches, mis queridas hermanas. El día de hoy estábamos viendo el tema de la astrología y mirábamos pues que hay muchísima gente que cree en los astros, que creen en el horóscopo, que creen pues en que los astros tienen su futuro escrito, ¿no? Pero en esta noche vamos a mirar qué es lo que dice Dios. En primer lugar, vamos a ver algunos conceptos de personajes muy famosos, pero que sin embargo creían en estas supersticiones, porque hablemos como es, ¿no? Pero, por ejemplo, Goethe, él decía que no me gustaría seguir considerando la astrología como una superstición, pues pertenece a nuestra naturaleza y es más tolerante que cualquier otra creencia. Esa es una creencia antigua que afirma que los cuerpos celestes predicen o indican cuál es el destino de los hombres, individuos, naciones, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar mirando también otro concepto de otro personaje. Es el famoso psicólogo Carl Gustav Jung, que dijo, el cielo estrellado es como un libro ilustrado del alma humana, donde se encuentran Marduk y Osiris y Ishtar y Tiamat, ¿no? No como ídolos de piedra, sino en profundos símbolos psicológicos, ¿no? Como yo les decía, este es un famoso psicólogo. Entonces él mirándolo desde ese punto de vista, pues ahí mete algunos de los dioses de ese tiempo y pues multitudes de personas aman, consultan, buscan y adoran a los astros del cielo y dependen de ellos. Son realmente el linaje malvado, como dice pues en nuestro libro de nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice en cambio Dios? Porque estos son seres humanos y ellos pueden decir lo que bien crean conveniente. Pero lo que a nosotros nos interesa realmente es saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vamos a mirar en Jeremías 8, del 1 al 4. Dice, cuando llegue ese día, sacarán de las tumbas los huesos de todas las autoridades y de todos los habitantes de Judá. Los tenderán en el suelo a la luz del sol, la luna y las estrellas. Pues ellos no solamente adoraron a estos astros del cielo, sino que los amaron y los consultaron. Mis queridas hermanas, miren lo que dice, que los adoraron, los amaron y los consultaron. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que no necesitamos consultar a los astros, ¿verdad? Y peor amarlos y consultarlos peor. Y continúa diciendo, esos huesos no volverán a ser enterrados, sino que se quedarán sobre la tierra, tirados como basura. Les juro que así será. Dispersaré por todo el mundo a esta gente que dice Dios, tan malvada. ¿De quiénes está hablando? De aquellos que adoran a los astros del cielo y los aman y los consultan. De ellos está hablando como gente tan malvada. Y los que queden con vida preferirán morir antes que seguir viviendo. Les juro que así será. Y cuando alguien se equivoca, se corrige. Cuando pierde el camino, vuelve a buscarlo. Miren ustedes, mis queridas hermanas, es que más claro que está, más claro que el agua, ¿verdad? Desde esta perspectiva vemos cómo Dios no aprueba todo este tipo de prácticas. Podemos encontrar una superstición de cómo le vaya a ir a una persona en el futuro, pero de hecho vemos aquí que Dios lo reprueba. Y como vuelvo y repito, llama a quienes practican esto como gente malvada. Y yo creo que ni tú ni yo queremos que Dios nos vea como una persona malvada, sino una persona que acoge su palabra, la respeta y hace suya su palabra.
En esta semana nosotros tuvimos en la iglesia la prédica sobre el rey Josías, un rey chiquitico, porque él empezó a reinar desde que tenía 8 años. Pero miren ustedes qué es lo que pasó con Josías. Él venía de un abuelo idólatra como Manasés y su padre, que también era muy malo, Amós, ¿verdad? Y él tenía ese ejemplo de su abuelo y su padre que instalaron prácticamente la idolatría en Jerusalén. Manasés construyó altares para astros en los patios del templo de Dios. Imagínense ustedes, había el templo de Dios y él profanó el templo de Dios poniendo, construyendo altares para los astros del cielo en los patios del templo. Entonces, aun cuando Dios les había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Ahí está en la palabra, en Segunda de Crónicas 33:5. Este rey Manasés armó un montón de dioses. Manasés practicó la astrología. Fue un rey malo que profanó el templo de Jehová. Por lo que se sabe, esta práctica era muy común en esos pueblos paganos, sobre todo, no los cristianos, sino los pueblos paganos, los que no creían en nuestro Dios. Y Manasés y Amón fueron reyes que hicieron cosas muy malas, como lo que dice en este versículo que acabamos de leer, y que estaban permitiendo prácticas inapropiadas en el templo de Dios, en el templo de Dios. Lo que es relacionado a Dios, lo que es espiritual o el buen sentido, por supuesto que es superior a todo adivino, mago, horóscopo. Y ahí, en toda esa divinidad, en esa espiritualidad, profanar el templo de Dios con imágenes idólatras para el sol y la luna y para todos esos ídolos de Astarte, Baal y todo eso. Todo eso fue y puso ahí encima de Dios, como pues quien dice, ¿no? Ese fue el famoso abuelo de Josías. Justamente Josías, como les comentaba, estábamos hablando en este fin de semana en la iglesia sobre la vida de Josías. Y Amós continuó con las prácticas de su padre Manasés. Pero vino el rey Josías. Sí, el rey Josías que tenía 8 años, pero tenía muy buenos consejeros, ¿verdad? Entonces, esto sucedió con el rey Josías. El rey Josías, como les decía, empezó a reinar desde los 8 años. Y en el momento en que él estaba organizando todo del palacio, encontraron la escritura, encontraron la palabra de Dios. Y él hizo que los acompañantes de él, los consejeros, le leyeran la palabra. Y dentro de la palabra, él miró cuál era lo que Dios quería para el pueblo, lo que Dios ordenaba para el pueblo. Entonces se rasgó las vestiduras, se dio cuenta que su abuelo y su papá estaban equivocados. Se dio cuenta que el pueblo estaba equivocado y también se dio cuenta las tremendas consecuencias que tendría si él continuaba con lo que ellos estaban haciendo. Y así dice la palabra, el rey Josías ordenó que sacaran del templo todos los objetos que se usaban para adorar a Baal, a Astarte y a todos los astros del cielo. Los sacerdotes y su jefe Hilquías y los encargados de cuidar el templo cumplieron sus órdenes. Luego el rey ordenó que quemaran todos en los campos de Cedrón, en las afueras de Jerusalén,
y que llevaran las cenizas a Betel. Y también expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los pequeños templos en las colinas, edificados en honor a Baal, el sol, la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Miren ustedes, esto sucedió en el reinado de Josías cuando encontró la palabra de Dios y se dio cuenta el mal proceder de su abuelo y de su padre Amón. Y empezó a quitar altares y prácticas que venían haciendo ellos, su padre, su abuelo. Dentro del templo, como digo, profanaron el templo de Dios y permitieron los mismos sacerdotes y permitieron la misma gente que supuestamente eran creyentes del Señor, se echaron a la idolatría, ¿no? Pero por eso mismo vino maldición tras maldición sobre ese pueblo. Perdón. Y Dios ya les tenía dicho en la palabra lo que les iba a suceder. Y era que ese pueblo no iba a quedar ni polvo, que se iba a acabar por completo. Por eso el rey Josías destrozó sus vestiduras, se arrepintió de parte de lo que hicieron su abuelo, su padre, y le prometió a Dios que él iba a ordenar lo que estaba en desorden, y por eso él hizo esto. Y por eso Dios le perdonó al pueblo y dijo que mientras el tiempo que Josías esté vivo, él no iba a acabar con el pueblo. Miren ustedes, es Josías con su actitud de quitar todo lo malo del templo y todo lo malo que hacían los padres y el abuelo, él permitió la bendición sobre él y alejó la maldición que había sobre el pueblo. Y así mucha gente en el presente, ¿no? Cree que no afecta este tipo de prácticas, pero que en realidad, les cuento, mis queridas hermanas, traen maldiciones de Dios. Hasta que, como Josías, debemos practicar, debemos dejar de practicar todo lo que se opone a la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es estar adorando astros ni estar pensando que los astros mantienen una relación con nuestra vida. Y aquí vamos a ver otro rey que también, pues, igualitito que Manasés, igualitito que Amós, ¿verdad? Él también creía mucho en este tipo de actividades. Y dice, en Daniel 2 del 1 al 2 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey de magos, de astrólogos, de encantadores, de caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Miren ustedes, en medio de todo esto, él nunca fue a Dios a preguntarle a Dios. Nunca fue donde un profeta y le dijo, a ver, mira, analiza mi sueño. No, él hizo llamar astrólogos, magos, encantadores, para que le explicaran el sueño, ¿no? Y vamos a Daniel 5:15 que dice, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen la escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. El rey Nabucodonosor consultaba a los astrólogos y también su hijo, Belsasar, también consultaba. Sin embargo, la ley para el pueblo de Dios
lo condena, condena este tipo de prácticas, condena este tipo de consultas. ¿Verdad? Y vamos a ver en la palabra, a la luz de la palabra, qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a consultar a este tipo de astros, ¿no? Nuestro Dios les dará ciudades donde puedan vivir, pero tal vez haya quienes comiencen a adorar a dioses falsos. Si adoran al sol, a la luna, a las estrellas, estarán desobedeciendo a Dios y rompiendo el pacto que hicieron con Él. Cuando sepan que alguno de ustedes está haciendo eso, antes que nada, investiguen si es verdad y si realmente está cometiendo un pecado tan terrible. Lleven a esa persona ante el tribunal de la ciudad que deberá condenarla a morir apedreada. ¿Se imaginan ustedes que pueda morir apedreado estas personas que se comprometen a estar mirando el horóscopo? Ay, no me acuerdo, pero ya lo vamos a ver más adelante. El nombre de este señor se me fue ahorita, pero ya lo vamos a ir a ver más lueguito. Que sea apedrado este señor que era tan famoso y se presentaba hasta en la televisión dando los horóscopos, ¿no? ¿Qué tendría que ser de acuerdo a la palabra de Dios? Tendría que morir apedreado. Ahora bien, un solo testigo no basta para condenar a muerte a una persona. Solo podrán condenar a muerte a alguien si hay dos o tres testigos de la falta cometida. Miren, mis queridos hermanos, mis hermanas, Dios no puede ser destituido por ningún ídolo, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni nada de eso, porque todo esto incluye la creación de Dios. Nada ni nadie puede ser mayor que su creador, por más que sea un sol gigante, por más que sean unas hermosas estrellas, nadie es mayor que nuestro Dios, mis queridas hermanas. En este versículo vemos que Dios llama al pecado tan terrible. Este pecado Él llama un pecado tan terrible de estar creyendo en lo que dicen los astros. Llamémoslo como Dios lo llama. Miremos como Dios lo ve. Aquí vamos a mirar, ¿no? Otros versículos en los que Dios habla con respecto a estas prácticas. Y dice en Isaías 47:13, ¿qué es lo que dice la palabra? Que se presenten ahora los sabios que te han dado consejos, que traten de salvarte los que miran a los astros, anunciarte el futuro, para anunciarte el futuro, ¿no? Entonces, si tú crees en eso, pues que ellos, que los astros y que la luna y el sol te salven. A ver si pueden. ¿Quién es el único que salva? Es Dios. Pero Dios les dice, bueno, si ustedes están creyendo en todo eso, que sean ellos los que te salvan, esos astros a los que tú crees. En Isaías 47:15 dice, esos adivinos que has consultado toda tu vida andan perdidos, pues como diríamos, como pulga en peluca ahí andan bien perdidos, cada uno por su lado. Así que nadie podrá salvarte. ¿Quién dice esto? Dice Dios en su palabra. Y Dios parece indignarse con lo que hace la gente cuando consulta a los astros. Y también en Job 9, del 7 al 9, vamos a leer que dice, reprende al sol y el sol no sale. También apaga la luz de las estrellas. Con su poder extiende el cielo y calma las olas del mar. Dios creó todas las estrellas y las agrupó en constelaciones, la Osa Mayor, la Cruz del Sur, Orión y las siete cabritas, ¿no? Esto estaba hablando Job con Dios.
Y por su parte, Job destaca bien que Dios es quien ordena todo. Dios es el que hace todo. Dios es el que hizo las estrellas, la luna, las estrellas. Él es el que con el poder de Él extiende el cielo, ¿no? Pero vamos a ver qué respuesta le dio Dios a Job ante lo que él le dijo. Y le dijo Dios, ¿no? Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Y vemos en Job 38, 31 al 33 dice, puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches. Allí tienes a la Osa Mayor, a Orión, a las siete cabritas y a la Cruz del Sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? Miren ustedes, aquí vemos la soberanía de Dios sobre el sol, la luna, las estrellas, de toda la creación. Él es el creador de todo eso. Y nosotros tenemos a ese Dios gigante. Y vamos a ir a creer en la creación. Es una pregunta para ponernos a analizar, ¿verdad? Aquí tenemos a Martín Lutero, que él pues opina sobre la astrología esto, ¿no? La astrología es una mala arte y una transgresión al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre qué? Sobre todas las cosas y todas las cosas tienen que ver con su creación. Dios es primero. De hecho, bueno, vamos a ver, la palabra zodiaco significa rueda de animales. ¿De dónde sacaron esto? De la forma de las constelaciones. Cuando la Tierra va girando, entonces va cambiando de constelaciones y vamos mirando ahí que se parece a un escorpión, que se parece a otro animal. Y de hecho, por esa razón es que se llama zodiaco, porque significa rueda de animal. La astrología, pues ni siquiera es una ciencia, mis queridas hermanas. La astronomía sí es una ciencia, pero la astrología es solamente una suposición para poder tratar de influir sobre las personas y así engañarlas. Es decir, es una suposición puesta por quién será, por el único enemigo que tenemos nosotros, para hacernos creer y para que estemos creyendo en tonterías, en vez de creer en Dios, en vez de apoyarnos en Dios, estar engañados y caer en la telaraña que el enemigo nos tiende. Entonces la pregunta surge, ¿para qué creó Dios el sol, la luna, las estrellas? ¿Será que las creó para que fueran adorados, atendidos, para que nos digan nuestro futuro? No, mis hermanas. Y vamos a ver en la palabra de Dios, vemos en Génesis que Dios creó las lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, para los días, para los años. Para ese propósito creó Dios todas estas constelaciones y todo lo que existe en en el, en el universo, ¿no? Bien, pero el horóscopo es una esclavitud moderna, como dice aquí en la diapositiva. Es otra forma más de superstición, otra forma más de idolatría. Esta ciencia del mal, como decía Lutero, produce muchas ataduras. Hay sugestión y adicción a los horóscopos, ¿no es cierto? Empresas, individuos,
no realizan negociaciones sin consultar a los astrólogos. Hoy se promocionan como gurúes modernos, asesoran y forman consultorías internacionales, distribuyen sus planos astrales por medio de la computadora, proclaman designios universales. Como les decía a un inicio, se han hecho famosísimos estos gurúes que están pues haciendo este tipo de tarea de astrólogos. Entonces, vemos desde la antigüedad que habían estos falsos dioses de la época antigua, el sol egipcio, griego, romano, el sol invictus de los emperadores romanos, el sol divinizado de Mitra. Desde esa antigüedad, imagínense ustedes, ya había esta adoración al sol, a las estrellas. La luz divina del mazdeísmo, el sol todavía divinizado en nuestros días, en mitos renacidos de un esnovismo celta, luna de Mesopotamia, la partera de los dioses, la dispensadora de la vida y del destino. Miren ustedes, desde la antigüedad ya había todo este tipo de dioses adorados como dioses, pero el Génesis les desmitologiza en tanto que echa abajo el edificio de los falsos dioses, ¿no es cierto? Como dice aquí en la diapositiva. Porque, mis hermanas queridas, es hasta ridículo pensar que aún en la actualidad se vea este tipo de adoración tan antigua, que ellos como quiera pues no tenían el conocimiento, no sabían quién era mismo Dios mismo, pero luego ya con todas las escrituras que tenemos nosotros, con todo lo que Jesús vino a abrirnos los ojos, seguir creyendo en eso ya es el colmo. Sabiendo que no son nada, que son solo objetos creados por Dios. Solo Él ha fijado vuestro camino, ¿no es cierto? Están sujetos a leyes rigurosas que expresan la voluntad de un Dios ordenador, de un Dios que, entre otras cosas, hizo las estrellas, a las que nuestra generación incrédula, ingenua, interroga para conocer el futuro, en lugar de volverse hacia aquel que es el único que puede decirle el futuro, el único que sabe nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro es Dios. No hay nadie más, solo Él. Entonces no podemos nosotros estar metidos en la cabeza que todavía podemos consultar este tipo de cosas, ¿no? Aquí vemos al cardenal suizo Kurt Korth, que pues él dice es de comprender la astrología en el mundo religioso pagano que consideraba los astros como potencias divinas. Para ellos la Tierra era el centro del mundo. Alrededor de ella giran en 7 esferas los planetas que son regentes del cielo. Su color y la velocidad de su carrera determinan el temperamento y la influencia de estos dioses planetas. Dioses planetas, dice este cardenal. Pero esta teoría fue negada por Copérnico en el siglo XVI, quien descubrió que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra como este cardenal pensaba. De allí que la siguiente base del sistema astrológico, que son los 12 signos del zodiaco, sea toda una ilusión, porque ya no existe partiendo desde donde ellos partían. Ya todo eso queda como decir falso. Lleva a derrocar toda esa ilusión que ellos tenían. Las posiciones del Sol y la Luna y los planetas cambiaron con respecto a ese pensamiento. Entonces, ellos continúan usando el sistema del Sol y la Luna que dice que la Tierra es el centro del sistema planetario. Pero eso ahora nosotros sabemos que no es así. Copérnico lo dijo.
Entonces, no es así, ¿verdad? Aquí tenemos el ordenamiento de los planetas a lo que ahora entendemos que el Sol es el centro y todos los otros planetas giran alrededor del Sol. Según la astrología, cada planeta tiene influencia en nuestro temperamento. Así nos vuelve melancólicos, temerosos, retraídos, optimistas, audaces, ¿no? Tendencias a fantasías, a drogas, a misticismo, etcétera. La astrología piensa que todo eso lo hacen cada uno de los planetas. Y hay un montón, pero así un montón diferentes clases de horóscopos. Aquí vemos, por ejemplo, en la diapositiva, hoy aquí se me ha ido unas frases que no he borrado, perdónenme. Hay un montón de horóscopos, el horóscopo indioamericano, el hindú, el wicú, el occidental, el chino, el maya, el alquimista, el orishá, ¿verdad? Existen montones de horóscopos. Y uno a otro de los horóscopos se contradicen unos con otros. Y la astrología occidental no coincide con la oriental. Algunos dicen que hay 8 signos zodiacales, otros dicen que hay 12, otros dicen que son 14, otros dicen que son 24 signos. Estas y muchas contradicciones muestran a esta como una pseudociencia, es una ciencia equivocada, es una falsa ciencia. El pseudo quiere decir falso, es una falsa ciencia. Esta práctica no fue promocionada por la Biblia. Esta práctica fue condenada por la Biblia, como ya hemos visto. Incluso trae maldición. ¿No es cierto? Bien, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver qué razones hay para que la astrología haya tenido tanto auge. Y la primera razón es la ignorancia de la gente. Como vimos nuestra primera clase, ¿ustedes se acuerdan? La ignorancia hace cosas impresionantes. En primer lugar, la ignorancia de la gente. Muchos han invertido el orden y hoy adoran la creación y no al creador. Hoy como ayer, las estrellas, los átomos son creación dependiente de un Dios soberano. Y si conociéramos la verdad nos hace libres y nos quita de toda ignorancia para no estar creyendo en astros, sino creer en un Dios, no en eso. También aquí vemos por el sistema que impera el mundo, ¿no? Estos versículos claramente dicen, vamos a leerlos, ¿no? Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Y claro, si es que nosotros nos sometemos a los astros y a los horóscopos y a todo eso y no nos movemos ni un pie sin haber leído el horóscopo, ¿qué somos? Somos esclavos de esos pensamientos absurdos. Ahora vamos a Gálatas 4 del 8 al 9 que dice, antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos, pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo, si ellos no tienen poder ni valen nada. Miren que y no soy yo la que digo, dice la palabra de Dios esto. Entonces, también por el sistema que impera el mundo, es, como dice estos versículos. Antes vivíamos en esclavitud, pero ahora que conocemos a Dios, ¿cómo nos volvemos a esos dioses que no valen nada, como dice la palabra? ¿Es que acaso quieren ser nuevamente esclavos, siendo ya libres? Esto que dice en Gálatas 4:3 puede aplicarse al sistema impuesto por la astrología.
es otro sistema que está impuesto para reemplazar a Dios y hacerle, pues como Dios, a esto en la conciencia de la gente. Otro, otra razón por la que la gente se volca a esto es la atracción a lo oculto. Ustedes se acuerdan de este señor que ya me olvidé su nombre, pero él aparecía en la televisión, ya falleció y todo, pero él aparecía con este tema, ¿no? Otra de las razones es por esta atracción que la tiene la gente a lo oculto, andan mirando qué es lo prohibido, qué es lo oculto, qué anda por ahí, entonces andan observando esas cosas y les da atracción, comezón por eso. Lo prohibido siempre ha ejercido una poderosa atracción en las personas de mente muy simple, de aquellos que no tienen el conocimiento verdadero de las escrituras. Y meten la nariz sin el temor al compromiso con las tinieblas, no sabiendo que si se meten con lo oculto, van a salir mal parados. Y por su afán de poder, poder para conocer el futuro, poder para conocer el presente y la razón de muchos males, también como una forma de prevenir peligros y todo eso. Por todo eso la gente se mete a estar mirando este tipo de cosas. Pero preguntémonos, ¿nosotros tenemos una razón científica para la astrología? ¿Existe una razón científica para la astrología? La respuesta es no. Es ilusorio pensar que puede existir una razón científica para creer en la astrología. Como les decía, la astronomía sí es una ciencia y estudia los astros y todo eso, pero la astrología no. O aún en el horóscopo, nuestro enemigo Satanás estableció esta doctrina para crear dependencia enfermiza en la gente. Nunca los astros pueden incidir en asuntos humanos, aunque lo hagan en los asuntos de la naturaleza, como por ejemplo, sí es cierto que los movimientos estelares producen cambios en el clima y eso modifica todo el ecosistema, aunque quienes llevan a la práctica este conocimiento no aceptan que los astros sean los causantes de las catástrofes, sino simplemente sus indicadores. Es muy diferente que eso a que lleguen a influir en la vida humana, en la personalidad humana. Eso es muy diferente. Y como les decía, hasta es ilusorio. ¿Por qué? Y ahí vamos a mirar, miren ustedes, porque todos somos diferentes. Y esa es la sencilla razón, porque todos somos diferentes. Los signos del zodiaco tratan de hacernos ver como si fuéramos unos títeres de fuerzas establecidas por los astros y que estamos fraccionados por signos diferentes por medio de los cuales nos parecemos en carácter y en temperamento. Pero solamente díganme una cosa, esto no se cumple ni en los mellizos ni en los gemelos. Hay personas que yo tengo una sobrina que nació exactamente el mismo día que yo nací, ¿no? Entonces, y somos bien diferentes. Entonces, no quiere decir que porque el día nací en enero ya eso me hace igualita a la otra que nació en enero. Eso es una vil mentira. Y ahí está la Eli que también tiene en su familia, en la familia de su esposo, tiene también gemelos. Pregúntenle si el uno es igualito al otro. No es igualito. Porque somos diferentes, aún habiendo nacido el mismo día, somos muy diferentes. No nos parecemos en carácter, en temperamento, en nada. Pero esto no se cumple entonces. Esto es una prueba de que aunque nazcas el mismo día, no eres igualito. ¿Cómo pretender que seas igualito con todos los que nacieron en ese mes?
Eso es, como les digo, hasta chistoso. Entonces, Dios nunca pudo delegar a fuerzas impersonales el trato directo con el hombre. Quien llegue a pensar así es porque vive independiente de Dios, alejado de la soberanía y presencia de Dios, y adorando a los astros del cielo, lo que está prohibido en la palabra de Dios terminantemente, mis queridas hermanas. Ahora pues ya sabemos la verdad. Ya sabemos que no podemos adorar a dioses, a astros, ni estar pendientes de lo que dice los astros cada día para poder vivir. Ya lo conocen. Ahora ustedes se quedan con la verdad y ustedes verán si siguen creyendo en los horóscopos o lo dejamos fuera de nuestra vida. Eso es todo lo que quería hablar y expresar el día de hoy. Vamos a acabar con una oración nada más. Amado Dios, gracias por mostrarnos tu verdad. Gracias, Padre Santo, porque tú estás con cada una de nosotras, porque tú nos creaste y nos pusiste un sello a cada una de nosotras como original e irrepetible. Somos únicas. Somos creación tuya, mi amado Dios. Y no dependemos de ninguna estrella, de ningún astro, de ninguna constelación. No somos títeres de nadie, no somos esclavas de nadie. Y en esta noche yo les pido que repitan conmigo: quita de mí, Señor, todo pensamiento y toda cadena a la astrología, al zodiaco, a los signos zodiacales. En el nombre de Jesús te los entrego, mi amado Dios, y permite que yo me libere de todo eso. Si antes yo lo creía, que ahora, Señor, seas tú mi Dios y no esas estrellas y esas constelaciones. Te entrego a ti todos estos pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanas. Nos quedamos entonces con mi Eli. Gracias, mi Mari. Buenas